Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de 130. El día de hoy tenemos a una candidata de Juntos por el Perú. Por el número 16 se postula al Congreso Lucía Elvites. Ella ha sido directora de la ONG Instituto Ciudadanía y Democracia, ha sido asesora del Parlamento andino del despacho de Alberto Adriansen, consultora del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Educación y el Banco Mundial, que bueno, cabe resaltar, de repente me comí esa parte, que es socióloga de la Universidad de San Marcos. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Estoy contenta de estar aquí con ustedes y de compartir, bueno, lo que venimos proponiendo desde la candidatura de Juntos por el Perú. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por tomarte ese tiempo. Para los que no saben, esta entrevista está siendo grabada en la noche porque la agenda política de todos los candidatos está muy ocupada, así que aprecio un montón que se hayan dado el tiempo. Lucía, tenemos que comenzar evidentemente con una pregunta coyuntural y es acerca de las últimas declaraciones de Ollanta Humala que vinculan a Verónica Mendoza con las agendas de Nadine y bueno, ya no tanto agendas de Nadine porque Ollanta ha dicho que responden a sus expectativas. Quisiera saber qué comentario causa esto en ti y en la bancada con respecto puntualmente, vamos a citar al expresidente Ollanta, porque él cuestiona a Verónica Mendoza que no enfrenta los problemas, así textualmente, los evade porque si pretende aspirar a liderar un país, tiene que aprender a enfrentar los problemas y no correrse. ¿Qué comentarios suscitan ustedes? Primero decir que no hay ninguna investigación y que nunca se ha encontrado alguna vinculación de Verónica Mendoza con las agendas de Nadine Heredia. Primero, eso me parece importante aclarar. Segundo, que es lamentable ver la desesperación de una persona como Ollanta Humala, que traicionó al pueblo peruano, que ofreció un programa y un plan de gobierno al pueblo peruano y sin embargo lo que hizo fue hacer absolutamente todo lo contrario. Entonces, me parece que es lamentable, es vergonzoso lo que hace, ¿no? Y también es, por supuesto, indignante, porque lo que quiere hacer es manchar la única candidatura que propone cambios en la presente contienda electoral. Muy bien. Vamos a cerrar ese tema. Como tú lo has dicho, las cosas siguen su propio curso, ¿no? Hay investigaciones de por medio y si es que hay algunas implicaciones... Ya no hay investigaciones de por medio. O sea, no hay. Todo eso quedó en nada porque no existe ninguna vinculación. Entonces, Verónica no es una persona investigada por eso actualmente. Claro, lo digo más por, evidentemente, que si un Ollanta Humala, un expresidente como testigo funcional y afirma esto, puede que cause algún terremoto político, ¿no? O sea, da pie a muchas cosas que de repente puedan ser investigadas más adelante. Es curioso que lo diga ahora en la contienda electoral. Nunca lo dijo antes y ahora lo dice. Creo que es lo mismo que hace López Aliaga, lo mismo que hace Julio Guzmán, de querer poder crecer golpeando a una candidata que tiene mucha expectativa y que, como lo dije hace un rato, es la única que ofrece verdaderos cambios al país. Muy bien, Lucía, con respecto a ti, y ya empezando al tema de las propuestas, ideología, etcétera, me interesa mucho saber cuándo te diste cuenta que eras de izquierda, pero no solamente eso, sino qué concepto tienes de la izquierda. Me parece que tú en tu juventud, y confírmame si es que estoy mal en algunos datos, participaste o fuiste representante de la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA, que era una plataforma que algunos de sus principios eran del ideario de Fidel Castro. Quisiera saber si sigues con esa corriente, hay una nueva izquierda, porque las personas actuales, en la actualidad, ¿no? Uno dice izquierda y se le viene un flashback, empiezan a pensar, yo qué sé, comunismo, Venezuela y muchas cosas. Entonces, cuéntanos un poco más, desde una perspectiva de una persona que es de izquierda, ¿cuál es la visión de esta izquierda que representa? Bueno, primero quiero decir que yo me inicié en política muy joven y me inicié en política, bueno, yo cuando tenía 13, 14 años asistía a las marchas contra la dictadura de Fujimori con mis amigos del colegio. Vengo de una familia de militantes de izquierda, de trabajadores y sindicalistas, entonces la política siempre estuvo en mi mesa, ¿no? Y la política vinculada a indignarte, ¿no? Con la injusticia, con la desigualdad. Cuando entré a San Marcos, reafirmé mi vocación política,
fui dirigente estudiantil en San Marcos, yo empecé ahí haciendo esa política más gremial, más estudiantil, y desde ahí no he parado, no entro a la política para postular al Congreso, vengo haciendo política desde hace mucho, y soy parte de diversos colectivos, iniciativas, y me reconozco como una mujer de izquierda feminista, que más que plantear ideas fijas, lo que queremos son construir, ¿no? Construir, ¿cómo decirlo? A ver, realidades distintas, ¿no? Para un Perú, para un país, ¿no? Para un Perú que está sumido en la precariedad, sumido en el abandono, sumido en la desigualdad. No, nosotros planteamos soberanía, planteamos redistribución de la riqueza, planteamos igualdad, planteamos justamente la recuperación de nuestros recursos naturales, planteamos reforma tributaria, en fin, puntos programáticos que lo que buscan es que los peruanos y peruanas tengan vida digna, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? En esas reivindicaciones, planteamos una nueva constitución, porque la que tenemos hasta ahora ya hemos visto que no ha funcionado, ¿no? Me siento de izquierda, ¿no? Si tú me preguntas qué es la izquierda ahorita para mí, o cómo plantearíamos la izquierda, bueno, la izquierda ahorita es reforma tributaria, nueva constitución, es derecho a decidir de las mujeres, izquierda también es educación de calidad, salud pública de calidad, vivienda digna, internet como derecho humano. Esa es la izquierda hoy día, y esa es la izquierda que representamos las personas en Juntos por el Perú. Justamente hablando, y bueno, uno de los eslóganes de Juntos por el Perú es cambiarlo todo, ¿no? Hablamos de la refundación del Perú, se habla específicamente de la refundación del Perú, y como parte de esta refundación, tú misma mencionas, cambiar la Constitución. Muchas personas consideran este cambio de Constitución, hay un temor latente, uno, y dos, también hay cierta suspicacia. ¿Es cambiar la Constitución simplemente una apatía al fujimorismo y a la Constitución que ellos establecieron, o va más allá? Cuéntanos un poco de qué va el tema de refundar. ¿Por qué refundarla? ¿Por qué no simplemente modificarla? Etcétera, ¿no? Sí, hay que decir que en lo que va del 93 hasta el día de hoy, esta Constitución ha sufrido más de 20 reformas constitucionales. Y la cosa no ha variado. No es casual que los últimos 5 presidentes estén o investigados o presos por temas de corrupción. En el Perú existen problemas estructurales, problemas de los cimientos que construyen y son la base de la dinámica y del pacto social entre peruanos y peruanas. Esta Constitución, que fue hecha en dictadura, que fue hecha en un momento viciado por gente que hoy día está presa por asesinato y por corrupción, lo que ha hecho es dar el marco para que el Estado sea básicamente la mesa de partes del gran empresariado. Sea un Estado mínimo, chiquitísimo, acotado, en términos de la Constitución, subsidiario de la empresa privada. Es decir, quien es el principal actor de la actividad económica y que resuelve las demandas de la sociedad, ¿no? Los sectores privados, ¿no? Mientras el Estado entra a tallar recién ahí cuando el empresariado no genera lucro, cuando no gana. ¿Esto qué ha traído consigo? Ha traído una salud privatizada, ha traído una educación privatizada de bajo, mediano y alto costo, ha traído que, por ejemplo, un derecho como la vivienda, que no está reconocido en esta Constitución, lo que sea entregada a el lucro de las inmobiliarias y la banca, o al tráfico de terrenos en los sectores populares y los distritos de las limas en nuestro país, o de diversas regiones del país, ¿no? Entonces, nosotros planteamos una nueva Constitución porque creemos que es fundamental hacer cambios de fondo y que los peruanos y peruanas, por primera vez, el pueblo peruano, discuta ese pacto que nos va a unir. Discute esos cimientos que nos va a acercar y nos dinamiza como peruanos y peruanas. Queremos un nuevo pacto, una nueva Constitución hecha por la gente, hecha por los trabajadores, por las mujeres, para poner sobre la mesa esas necesidades y esos sueños que tiene la población y que esta Constitución no ha podido ni satisfacer ni siquiera lograr. Entonces,
Lo que ha pasado en esta pandemia ha demostrado como nunca antes los problemas que tenemos, ¿no? Y problemas que descansan en ese pacto social donde en la práctica se le ha entregado nuestros recursos y nuestra economía y roles estratégicos únicamente a un sector de la sociedad que es el empresariado, mientras que el Estado está en mutis, callado, ¿no? Haciendo venia de lo que se hace. O sea, ¿cómo es posible que en la pandemia hayan clínicas que hayan cobrado medio millón de soles por atender a un paciente con COVID? Y el Estado no puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo es posible que el precio de medicinas para el COVID haya subido 12 veces? Y el Estado no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa Constitución no le permite regular. Necesitamos un Estado regulador, un Estado que mire a la gente. Y eso pasa por cambiar las reglas de juego. No queremos una Constitución de Juntos por el Perú ni de Verónica Mendoza. Queremos una Constitución del pueblo peruano, una Constitución del Bicentenario para un Perú del Bicentenario. Hay un constante temor con respecto al discurso que Juntos por el Perú maneja y entiendo el punto de vista que manejas, ¿no? El tema de cerciorarnos que los recursos del Perú sean aprovechables para todos los peruanos y que las empresas no lucren excesivamente, porque al fin y al cabo una empresa, el objetivo principal es lucrar y generar ganancias y liquidaciones, etcétera, ¿no? Pero ¿no crees, haciendo de repente una mea crítica o una reflexión, que el discurso con el que han manejado toda la campaña política es un ataque al sector privado? O sea, no, yo al menos como espectador, y de repente he visto algunos debates, etcétera, como entrevistador también he visto los puntos de vista de otros candidatos, siento que hay eso, ¿no? Hay un constante temor de decir Juntos por el Perú está en contra de los privados. O sea, ni siquiera hay un consenso de no, mitad, mitad, o de repente, mira, no estamos totalmente en contra de ustedes, simplemente vamos a generar una sinergia, etcétera. ¿No crees que hay un discurso ahí muy agresivo de repente? Lo que pasa es que hemos tenido décadas donde el privado ha hecho lo que se le ha dado la gana. O sea, el privado, por ejemplo, una empresa minera quiere explotar las cabeceras de Cuenca, que no es un territorio para ser explotado y para una actividad extractiva. Entonces, lo que necesitamos es un Estado que ordene la inversión privada, ¿no? Con ordenamiento territorial, con prioridades estratégicas, y lo ha dicho Verónica Mendoza, lo dijo en el CADE, en el debate del gran empresariado peruano, que desde Juntos por el Perú se convoca a todo el empresariado honesto como un aliado estratégico de los cambios que necesita el Perú para que la gente viva mejor. Pero claro, ese empresariado acostumbrado a romperle la mano, ¿no?, a los altos funcionarios para ganarse la licitación, ese empresariado que llenaba los maletines, ¿no?, y las loncheras de Keiko y de Alan y les pagaban su campaña para de ahí que les devolvieran el favor, ¿no?, con, por ejemplo, no querer aprobar la ley de octógonos o de alimentación saludable, como queramos llamarlo, cuando estaba en debate en el Congreso. Ese empresariado pues tiene que dar un paso al costado. Así como hay una clase política caduca, corrupta, hay lamentablemente una gran clase empresarial corrupta, corruptora del Estado, que bajo la premisa de que su interés debe prevalecer por encima de todo el país, lo que hace es corromper al Estado, y con ese dinero que le corrompe, lo que hace es quitarle los derechos a los peruanos. Nosotros, la actividad privada, el empresariado que venga con todo, pero ese empresariado honesto, ese empresariado que de verdad quiere construir patria, ese empresariado patriota, no ese empresariado que quiere vivir de Reactiva Perú y a la vez despedir a los trabajadores con la suspensión perfecta. Vamos a pasar de macro a micro. Hay puntualmente una propuesta que tú hiciste, por ejemplo, acá recojo una de Exitosa, que propusiste reducir el sueldo de los congresistas al 50%. Esto es algo que sostienes porque creo que en esa entrevista puntualmente dijiste se podría comprar, ¿no?, oxígeno o cuántas cosas se podrían hacer en la pandemia. ¿Esto es algo que tú planeas proponer ya como algo que se quede durante el tiempo? Yo fui candidata en la campaña pasada y desde ahí lo propusimos. Venimos proponiendo hace ya más de un año la reducción de sueldo de los congresistas. ¿Por qué? Y te lo explico, Sebastián. No únicamente por lo que significa que un congresista gane más de 20.000 soles cuando el salario mínimo en el Perú es menos de 1.000 soles. No solamente por eso, sino porque el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, más ilegítimas. Para volver
a tener confianza en esa institución, que además es una de las instituciones más importantes de una democracia, se necesitan hacer hechos concretos, se necesita transformar ese Congreso. Y por eso creo que la reducción de sueldos de congresistas pasa por un tema económico de justicia y de igualdad, pero también pasa por un tema social, cultural, para recuperar la confianza de la gente en esa institución, ¿no? Y para acercar a los representantes a la gente, para que no sea una élite que gana más de 20.000 soles y que no se imagina, pues, ¿no?, cuáles son los problemas de la gente, ni le interesa imaginarse. No solo proponemos eso, nosotros tenemos un eje que es un Congreso sin privilegio, donde proponemos la reducción de sueldos un 50%, pero también proponemos, por ejemplo, el desaforo automático de congresistas sentenciados. No puede ser que hayan congresistas con sentencias que sigan ocupando una curul y entregarles a esos congresistas sentenciados nuestras leyes, la fiscalización, la representación. En esta parte es una analogía más o menos, por ejemplo, de que hay personas que, bueno, no lo dicen, pero evidentemente a veces se postulan por la plata, se postulan porque gana bien y se postula por eso. Eso va más o menos por esa idea también, no solamente de quitar la élite al Congreso, o al menos quitar al Congreso de la élite, sino también acercar un poco más el tema de por qué motivaciones uno candidatea al Congreso. Sí, pero sobre todo tiene que ver con lo que te decía hace un rato, ¿no? El Congreso, hay que hacer un trabajo muy profundo para que el Congreso pueda recuperar una legitimidad para que sea, bueno, como es parte de nuestro eslogan de campaña, un Congreso de la gente. Y parte de eso tiene que ver con ir cerrando las barreras y brechas que hay entre los congresistas, ¿no?, que representan esta institución, y el pueblo. Muy bien, hablemos brevemente de la segunda reforma agraria, que es uno de los grandes pilares que propone este partido, ¿no? En el plan de gobierno se menciona, ¿no?, el modelo económico neoliberal ha negado al agro y a lo rural políticas públicas necesarias, y eso toma como base este gran proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Las personas, como ya dije, ¿no?, el flashback de la segunda reforma agraria, y empiezan a debatir de que si se logró o no se logró, si fracasó, si tuvo éxito, etc. ¿Qué propone esta segunda reforma agraria y qué es la diferencia de la primera? Bueno, han transcurrido, ¿cuánto? Más de 50 años, ¿no?, de la reforma agraria que hizo Velasco, que concluyó con un sistema latifundista, ¿no?, con un sistema donde la dinámica de trabajo era una dinámica, ¿cómo decirlo?, ¿no?, gamonal, ¿no?, de pongonaje, ¿no? ¿Quiénes eran los pongos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el campo? Que básicamente quienes trabajaban la tierra, grandes extensiones de tierra que pertenecían a una familia, ¿no? Vamos a poner el caso de las haciendas, las dejaban, ¿no?, vivir en un lugar, ¿no?, y por dejarles vivir en ese lugar, los campesinos tenían que trabajar, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de cientos de testimonios de lo que significaba la explotación, ¿no?, y cómo prácticamente mataban de trabajo a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos en las haciendas, ¿no? Y cuál era el trato que se daba. Eso culminó, esas relaciones terminaron, ¿no? Que son relaciones de servilismo, ¿no? Relaciones, y podríamos, bueno, hablar un poco más teóricamente, precapitalistas, ¿no? Porque en el mundo capitalista no existe ese tipo de relación, casi era una relación feudal, ¿no? Eso culminó con la reforma agraria. No voy a entrar a tallar qué pasó después, bueno, podríamos hablar solamente de eso, ¿no? Pero sí creo que cumplió una tarea histórica de terminar con el latifundio en el Perú, ¿no?, y la hiperconcentración de tierra y el abuso laboral de los gamonales a los trabajadores. Y lo que ha pasado después, ¿no?, es de que el agro, la agricultura, ha estado completamente abandonada. ¿Por qué? Porque hemos priorizado únicamente una actividad, que es la actividad extractiva, que depende del precio internacional de recursos no renovables,
¿no? Recursos que no se renuevan, no saca el oro, el cobre, y eso ya no está más, ¿no? Y lo que plantea Juntos por el Perú es una segunda reforma agraria donde el Estado le dé al agro un papel, ¿no? Protagónico, donde le dé un apoyo técnico, económico, y entienda el desarrollo agrario como una cuestión fundamental para lo que queremos también, que es una diversificación productiva. El Perú es un país rico a nivel de su territorio. Es un país completamente rico, sin embargo, no sabemos aprovechar los recursos que tiene nuestra tierra y que son recursos renovables. Y por eso planteamos un gabinete agrario presidido por la presidenta del Perú o por el presidente del Perú, que pueda tener una política asertiva a la agricultura. La agricultura da millones de puestos de trabajo. Millones de puestos de trabajo. La agricultura familiar, que no tiene casi ningún apoyo del Estado, alimenta el 75% de las familias en el Perú. Entonces sí necesitamos desarrollar la agricultura, dejar solamente de ser un país que exporta materia prima, que saca las piedras del piso y la saca al exterior. Necesitamos generar industria con nuestra producción agrícola, ¿no? Entonces, una segunda reforma agraria para apoyar al agro, para entender la agricultura como una actividad estratégica del Perú. Lucía, tú justo cuando comenzamos la entrevista, comentaste que también te presentas mucho como feminista. Y el feminismo es una ideología que se va a ver si en el caso, bueno, a mí me cuentas si es que estás de acuerdo con lo del tema de ideología, me parece que hay un tema ahí, que se va a ver reflejada en varias aristas, ¿no? Cuando uno es feminista, se refleja en tanto económico, social, político, etcétera, porque son las decisiones que uno va a tomar. Me imagino que en el agro se va a empoderar a las mujeres, etcétera. Por lo que yo tengo entendido, soy hombre, soy aliado feminista, me parece que así es como se debería llamar y determinar. Quisiera saber si te segmentas en alguna de las corrientes que las cuales yo conozco, que es liberal o radical, y qué es ser feminista para ti en caso no te vayas en alguna de estas corrientes. Yo me considero una feminista, me considero parte del feminismo popular, que es un feminismo que sobre todo desde América Latina, lo entendemos como una lucha que articula con diversas luchas, que entiende que no solo hay un tipo de mujer, ¿no? Sino que dentro de las mujeres hay diferencias culturales, diferencias de clase, ¿no? Y que entendemos la lucha feminista en esta gran marea de la lucha también por la liberación, de la lucha contra la explotación, de la lucha por superar la desigualdad económica y la desigualdad social. Soy una mujer que se construye como feminista. Hay diversos feminismos y creo que hay que entenderlos así, ¿no? Hay diversos feminismos que nos unen, diversos puntos programáticos, pero yo me reivindico como una feminista popular, como una feminista que cree que la igualdad no la vamos a lograr en un modelo neoliberal. Podemos tener avances, podemos tener hitos históricos, ¿no? Pero tenemos que superar también este modelo de explotación, este modelo de desigualdad para que las mujeres podamos encontrar libertad plena. Muy bien, y ahora para terminar la entrevista, vamos a pasar a un mini segmento que yo le digo las controversiales, porque cuando uno entrevista a candidatos de repente de derecha o de centro, para ellos son un poco controversiales, pero tal vez para las personas de izquierda no sean tan controversiales y se anima un poco más a hablar un poquito más claro y ponerlo sobre la mesa. Las controversiales, para mí o para este segmento, es la legalización de la marihuana. Vamos a ser muy breves por el tema del tiempo. Sí, no, y de repente un porqué. Esto es algo, lo voy a decir a título personal. Personal. A título personal, sí. Yo sí estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana recreativa y estoy de acuerdo, y esto sí me parece algo sumamente importante, con regular el autocultivo. No puede ser que se haya aprobado la marihuana medicinal, ¿no? El cannabis medicinal, y que se le entregue la producción, distribución a las farmacéuticas para que hagan negociazo con eso cuando muchas familias necesitan del cannabis para calmar dolor, etcétera. Perfecto. La controversial siguiente es aborto legal, gratuito y seguro. Sí, de acuerdo.
Ninguna mujer debe morir o ver afectada su salud por decidir sobre su cuerpo o no querer continuar un embarazo que no desea. Muy bien, y la siguiente es una que muchos partidos hablan, pero hablan de la unión civil. ¿Tú usas unión civil o matrimonio igualitario? Que me parece que esa es la modificación del Código Civil 234. Matrimonio igualitario, porque todas las familias merecen ser reconocidas como lo que son, familias. Los derechos no son solamente para algunos, y en los derechos no podemos tener tibiezas. Matrimonio igualitario. Perfecto, la siguiente es pena de muerte a los violadores. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, para nadie. Esta se asocia de repente al estar incluidos dentro de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Sí, pero también porque creo, por eso, por lo que tú dices, pero también creo que no es esa pena la que va a solucionar la cultura de la violación, ¿no? Algunos también dicen, pena de muerte a los feminicidas, ¿ya? Y yo siempre les saco de ejemplo que hay varios feminicidas que después de asesinar a la mujer, asesinar a sus hijos, se matan ellos mismos. O sea, la pena de muerte no va a ser una solución y una pena que reduzca el crimen. Muy bien, y la última controversial es la eutanasia. Personalmente estoy de acuerdo y admiro mucho la lucha de Ana Estrada. Muy bien, Lucía, se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por exponer algunas de tus propuestas e ideologías también. Es importante también ver cómo se mueven los candidatos y cómo se mueven también algunos partidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella fue Lucía. Lucía, ¿tienes algunas palabras antes de despedirnos? Gracias, Sebastián, y a Segmento 130 por la invitación. Invitar a todos, a todas a que puedan ver las propuestas, nuestras propuestas de Juntos por el Perú, a que puedan ver a Verónica Mendoza y que juntos y juntas este 11 de abril construyamos un Perú para la gente. Muy bien, muchísimas gracias a todos por ver. Esto fue 130.